Hace unos días me preguntaron sobre prospección en mercados B2B. Hablemos un poco sobre esto que es muy interesante. Hola, gracias por estar conectados en este canal. Hoy voy a hablar de prospección en el mundo B2B en diferentes puntos de vista. Voy a comenzar diciendo que es importantísima la prospección en todo tipo de venta, pero en la B2B muchísimo más. Cuando hablamos de business to business, es importante mantener el canal de ventas. Cuando hablo del canal de ventas, ese pipeline o esos diferentes pasos que yo debo cumplir para poder llegar a mi objetivo de venta, debo mantenerlo alimentado constantemente de prospectos para que ellos puedan impactar en mis ventas. Bien lo dice un gran amigo mío, Alejandro Peñalosa, gran capacitador en el mundo de ventas B2B, que dice, el gran error en el mundo de las ventas B2B es que no tenemos prospectos. Al no tener prospectos, no tenemos presentaciones. Al no tener presentaciones, no tenemos oportunidades de venta. Y al no tener esas oportunidades de venta, obviamente no tengo cierres. Así que es importante nosotros entender cómo puedo hacer una mejor prospección en el mundo B2B. Lo primero que yo debo hacer es identificar cuáles son o cuál es el perfil de cliente ideal. O sea, cuál es ese perfil de cliente ideal B2B que yo debo apuntarle, que yo debo trabajar, que yo debo buscar para poder convertirlo en un prospecto. Esos clientes B2B en principio son organizaciones. Yo comienzo, bueno, ¿qué tipo de organización sería la más propensa en comprar mis productos o donde yo puedo posicionar mis productos? ¿Cuál es esa característica de empresa? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué tan grandes son? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuál es su mercado natural? ¿Hacia dónde venden ellos también? Porque acuérdate que en la venta B2B, mi producto, mi servicio va a una empresa o a un intermediario, como quieran decir, y después ellos venden directamente al consumidor final. Entonces, basado en eso, yo debo saber a qué tipo de empresas le apunto, porque no todo el mundo es mi prospecto. Entonces, es importante entender, puedo segmentarla, porque yo, bueno, yo puedo segmentar según mis productos, según mis SKU, yo hacia dónde puedo apuntar. Puedo apuntar hacia algo un poquito más grande, algo mediano, dónde se encuentran, en qué partes geográficas se encuentran, y eso es importante saberlo. Pero después, acuérdate, independientemente que tú vendas B2B o B2C, siempre le vas a vender a un ser humano. Entonces, dentro de ese cliente o ese perfil de cliente ideal, ¿cuáles son los actores que participan en la toma de decisión? ¿Por qué? Porque puede haber el que tiene la necesidad dentro de la organización, puede haber el que influye en la necesidad de tomar la decisión, puede estar el que ayuda, el que facilita la entrada a la empresa, el que te abre la puerta para que tú puedas hacer la presentación, puede estar el que toma la decisión y después puede estar el que paga por la decisión. Entonces, allí tienes un compendio de actores que están dentro de ese buyer persona o ese perfil de cliente ideal al cual tú tienes que atacar. Diferentes formas, desde la prospección en frío, de ir directamente desde la llamada en frío, desde el correo en frío, porque la gente siempre cree que la prospección en frío es una llamada en frío. Todo aquel contacto, no importa la vía, todo aquel contacto que tú hagas con un cliente, que el cliente no lo está esperando, sea por correo, sea por WhatsApp, sea por llamada telefónica, sea por lo que sea, todo eso es una prospección en frío. Y se llama en frío porque no hay relación, porque es primera vez que lo haces, porque además ese cliente no estaba esperando tu contacto o no él no solicitó tener una reunión contigo. ¿Cuál es la clave de todo esto? Pues obviamente esos contactos en frío, irlos entibiando, calentando, y entender que prospectar no es vender inmediatamente. Prospectar es conseguir tu prospecto para meterlo en tu canal como prospecto y luego que él vaya cumpliendo el ciclo de vida que le va a permitir llegar hasta el punto que tú quieres, que es el cierre. Eso en principio. Jeb Blount, que es un gran capacitador y escritor sobre ventas, tiene un concepto que a mí me encanta. Y dice, los supervendedores son supervendedores simplemente porque se dedican muy bien a prospectar. Y la prospección, escuchen esto, la prospección es el arte de interrumpir. Y ese concepto me pareció tan poderoso porque es así. Dice,
La prospección es el arte de interrumpir. Siempre que vas a prospectar, vas a tener que interrumpir a alguien. Cuando haces una llamada, vas a interrumpir sin querer a alguien que está haciendo algo. Si tu producto, vamos a imaginar un momentito que tu producto es B2C, interrumpes a alguien en el centro comercial para ofrecerle tu producto, para tratar de prospectarlo, vas a tener que interrumpir su camino hacia la tienda. Si tú le mandas un correo, si tú le mandas un WhatsApp, siempre todo eso representa una interrupción. Por lo tanto, como vendedor, siempre vas a tener que mentalizarte o preparar tu mindset, tu mentalidad, a que siempre vas a tener que interrumpir y tienes que perder el miedo o la pena a interrumpir. Si eres ese vendedor que va a la calle, que visita, a mí no me gusta hablar de patear calles porque nosotros no tenemos patas. Quiero decir, cuando vas a hacer recorridos, barridos de zona y tienes que visitar, no sé, ferreterías, vas a tener que visitar, no sé, farmacias. Siempre al llegar a ese local, a ese establecimiento o a ese retail, tú vas a tener que interrumpir para poder hacer la prospección y poder captar un prospecto nuevo. ¿Ok? ¿Qué puedes hacer? Uno, te recomiendo que trabajes lo que llamamos el barrido interno. ¿Qué es el barrido interno? Es esa base de datos de clientes que tú le hiciste presentación en algún momento y en algún momento te rebotaron, no te compraron. Por ejemplo, esa es una. ¿Ok? Entonces, vuélvelos a contactar. El hecho de que no te hayan comprado en algún momento no quiere decir que no te compren en este momento. ¿Por qué? Porque los tiempos de compra de los clientes cambian. Es posible que hace un año no te hayan comprado, pero este año sí, porque sus condiciones cambiaron, porque, no sé, su almacén cambió, porque sus clientes propios cambiaron y entonces cambia su momento de compra. Si tú llegas y vuelves a tocar la puerta y estás en el momento indicado, te aseguro que van a poder comprarte. Entonces, lo primero, barrido interno. ¿Okay? Barrido a todos aquellos prospectos que tocaste y que no lograste venderle en algún momento. La otra es el barrido externo. El barrido externo es ir, recorrer, hacer barridos de zona, saber a qué empresas debes tocar, qué estrategia comunicacional vas a utilizar. Vas a utilizar primero un correo formal, luego, no sé, apoyar ese correo con un correo físico donde le mandes un sobre, donde le mandes algún folleto, donde empezar a cautivar eso hasta lograr una reunión o un contacto que te permita colocar en tu CRM ese prospecto como una potencial oportunidad que vas a vender. Pero el problema no solamente está ahí. El problema está en cuando tú estás en un negocio, estás en una industria donde no salen prospectos todos los días. Por ejemplo, hace poco estuve capacitando a una gente que es del mundo de ferretero y cuando hablamos de prospección me decía, está bien Emerson, pero el 90-100% de los clientes están con nosotros. Yo le vendo al 100% de las ferreterías que están en mi zona. Y nuevas ferreterías no es que abren todos los días. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo pasa con las farmacias. No todos los días abren una farmacia. No todos los días abren un mega automercado. Entonces, ¿qué hacemos cuando no hay ese volumen de nuevos prospectos como para yo ir a prospectarlo? Buena pregunta. Vamos a contestarla. En el caso que en tu rubro no aparezcan prospectos a cada ratico y no puedas prospectar constantemente, entonces ahí hacemos un doble análisis. ¿Ok? El primer análisis es análisis de cartera. Vamos a analizar nuestra cartera y puedes segmentarla. Puedes segmentarla en tres segmentos, valga la redundancia, o en 4 segmentos o en 5 segmentos. Vamos a imaginarnos que le vamos a llamar A, B, C y D. Entonces, tomando en cuenta esto, bueno, ¿quiénes son los A? Voy a poner ejemplos simplemente para ser referencial. ¿Quiénes son los A? Todos aquellos clientes que me compran $50,000 o más. Bien, esos son los plus, los VIP. Bueno, ¿quiénes son los segundos? Bueno, los segundos, los B, son aquellos que me compran entre $35,000 y $50,000. Perfecto. Segmentamos al C. ¿Quiénes son los C? Todos aquellos que me compran entre $25,000 y $35,000. Perfecto. ¿Quiénes son los D? Bueno, todos los D son todos aquellos que están por debajo de $25,000. Estoy poniendo números por referenciarlos, pero para hacer simplemente un poquitito gráfico para que ustedes lo puedan aplicar en sus empresas. Entonces,
yo segmento y empiezo a ver en cada segmento, por lo menos en el B, de los clientes que tengo en B, que me están comprando, cuáles están más cerca de A. Vamos a imaginarnos que de todos los clientes que tengo 10 clientes que me están comprando 45,000, 47,000 dólares, 48,500. Estos están cerca de A. Quiero aumentar mis ventas, hago una especie de prospección interna y entonces trabajo con esos clientes para ayudarlos a pasar a su próximo nivel. Quiero convertir los B en A. Pero ¿por cuáles comienzo? Los que están más cerca. ¿Y cómo puedo hacer que ellos compren más? Hay que aumentar ticket promedio, hay que cruzar más ventas, debo hacer un trabajo que tiene que ver con el aumento del número de SKU que yo les vendo a esos clientes. Para eso debo conocer muy bien mis SKU, pero además debo entender muy bien qué es lo que pasa con él y su cliente. ¿Ok? O sea que mi ejecución debe ser muy fina. Después yo veo quiénes están en el C que están cerquita de pasar al B. Quienes están comprando 33,000, 32,000 dólares, 34,500 para ayudarlos a través de mi gestión y mi operación y mi ejecución a que pasen al B y así sucesivamente. Eso es una forma. La segunda forma tiene que ver obviamente con los SKU. Quiero aumentar mis ventas. Yo a veces tengo clientes que siempre le vendo lo mismo. Siempre le vendo el mismo SKU o los mismos SKU. Y siempre cuando hablo con vendedores así, me van a decir exactamente lo mismo. Siempre van a decir, no, bueno, eso es lo que él pide porque eso es lo que él vende, tal. Pero no hago una investigación profunda para yo entender cómo es su mercado y entender que puedo ayudarlo a vender otros productos, otros SKU que le permita a él aumentar su negocio y por ende va a aumentar el mío. Y eso es importantísimo porque prospecto al mismo cliente que ya tengo para venderle nuevos productos que antes no me compraba. Ahora vamos al tercer punto de este video que tiene que ver con mi ejecución en el punto de venta. Todo vendedor B2B, sea ferretero, sea farmacéutico, sea consumo masivo, siempre debe entender que hay dos ventas y que su ejecución depende de estas dos ventas, el sell-in y el sell-out. El sell-in es todo lo que tú como vendedor, valga la redundancia, le vendes a ese intermediario o a ese cliente directo tuyo, a ese intermediario, a ese distribuidor. Eso es todo lo que tú le vendes, eso se llama sell-in. Y el sell-out, que ya lo expliqué en otro video, tiene que ver con todo lo que ese distribuidor o ese retail le vende al consumidor final. ¿Ok? Si yo vendo harina de trigo y yo le vendo a un automercado, toda la harina de trigo que yo le vendo a él en el automercado, eso se llama sell-in. Y todo lo que él le vende al consumidor final, digamos a las señoras que hacen tortas, eso se llama sell-out. Entonces, lo que a veces no comprendemos es que pensamos que nuestra venta muere en el sell-in y que no somos responsables del sell-out, porque el sell-out es responsabilidad del retail. Entonces, yo tengo que pensar, bueno, ¿cómo aumenta mi sell-in? Aumentando el sell-out. O sea, debo apoyar, debo acompañar, debo ser un vendedor consultivo para ayudar a mi cliente, que en este caso es un intermediario, un retail, a que venda más, a que mi producto rote más, para que al momento de rotar más, pues obviamente aumenta el sell-in. Todo sell-out a la sell-in. Todo el sell-out que tú hagas va a alar el sell-in. Entonces, es muy importante que dentro de mi ejecución vaya al piso de venta, vaya al punto de venta, recorra pisos de venta, entienda cómo se comporta el cliente de mi cliente para yo poder, digamos, ser consultivo, acompañar, mentorizar a mi cliente para que él tenga mejores resultados. Porque si a él le va bien, a mí me va bien. Entonces, entender cómo voy a exhibir, cómo exhibo para que haya venta cruzada, pero además
cómo yo logro hacer que el cliente se fije más en mi producto, la altura de la exposición del producto, cuántas caras tiene el producto en el anaquel o en el punto de venta, además cómo está exhibido y si él cruza ventas con algún otro producto mío, además si tiene alguna promoción, cortapasos o cortatráfico, como le quieran llamar, algún tipo de calcomanía, si va a haber algún tipo de promotora o promotor de momento. Pero yo como vendedor también me convierto en una especie de mercaderista para entender cómo se comporta el cliente de mi cliente para poder tener estrategias y poder aconsejar a mi cliente sobre la exhibición y cómo es mi ejecución en punto para que aumente la venta hacia el consumidor final. Solo así aumenta la rotación y eso significa que aumenta el sellout. Y acuérdense siempre, todo sellout que crece hace crecer el sell-in. Así que ahí tienen 3 cositas referentes al tema con prospección y cómo ayudar al cliente a vender más y cómo puedes hacer que tu venta aumente en el proceso de venta B2B. Yo soy Emerson Ramírez y me puedes seguir en @EmersonRamírez S, tanto en TikTok como en Instagram, y ahí estamos totalmente a tus órdenes. Coméntame en este video si quieres algo más de información o si quieres que desarrolle algún otro tipo de información. Si no, sencillo, www.emersonramirez.com.be. Ahí nos vemos.